Señor presidente de la República, doctor Iván Duque, bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias, Giovanni. Un saludo muy especial para ti, a tus compañeros allá en el estudio y a toda la audiencia. Señor presidente, teníamos planeada desde hace varias semanas una charla con usted para hacer un balance de sus 2 años de gobierno, ya la mitad de su mandato, el de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que falta. Pero antes de entrar en ese tema, pues es necesario conocer su opinión sobre la propuesta de un sector del Centro Democrático, el partido de gobierno, sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia luego de conocerse la orden de detención preventiva sobre el expresidente Álvaro Uribe. ¿A usted le suena? Hablemos de los dos temas, Giovanni. Primer tema, yo quiero una vez más reiterar no solamente que he tenido una amistad y aprecio y he trabajado con Álvaro Uribe Vélez, sino que adicionalmente creo que es una persona que le ha servido a Colombia con esmero, con entrega, con patriotismo. Una persona que durante sus 2 gobiernos le devolvió a Colombia la seguridad, lo puso a Colombia en el ojo de la inversión, avanzó como ningún otro gobierno en materia de política social. Y también producto de su enfrentamiento con el narcotráfico, con su enfrentamiento con las estructuras criminales y el terrorismo, pues ha sido víctima de muchísimos ataques, muchísimas acusaciones y siempre ha estado allí con la frente en alto. Yo creo, y además lo reiteraré siempre, creo en su honorabilidad, creo en su inocencia y yo espero que pueda acudir rápidamente a las vías legales para tutelar sus derechos y que pueda, bajo la presunción de inocencia, como además quien ha ocupado la primera magistratura de la nación, defenderse en libertad. Y frente al tema de la reforma a la justicia, más allá de la coyuntura, más allá de esta situación, que obviamente es difícil para el país, hay un gran consenso en los sectores políticos, en los sectores académicos, también en la misma justicia, de que se requiere una reforma. Y la pregunta es, ¿cómo avanzar en esa reforma que sea pertinente y que sea rápida? Ninguna opción se puede rechazar, porque son opciones que están en la Constitución y la ley. Lo que yo sí he insinuado de manera clara es que un proceso constituyente es un proceso largo. No solamente requiere una aprobación de una ley en el Congreso, requiere la convocatoria de una consulta popular, equivalente a una consulta popular para que la ciudadanía diga si quiere o no la constituyente, requiere un 33% del censo electoral, es decir, más de 12 millones de votos a favor. Después requiere la convocatoria de la misma, la elección de la misma, la sesión de la misma y la promulgación. Es un trámite mucho más largo. Como digo, ninguna opción se puede descartar porque todos los partidos han manifestado el interés de avanzar en una reforma a la justicia y lo que es pertinente es cómo lograrlo con mayor velocidad y devolviéndole la confianza a los ciudadanos en todas sus instituciones. Así las cosas, presidente, no a una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí a una reforma a la justicia. A ver, yo he dicho la reforma a la justicia es importante, el país la necesita. Yo he dicho ninguna de los mecanismos para lograr la reforma que Colombia anhela se pueden rechazar, pero la consideración que yo pongo también sobre la mesa es que es importante que esta reforma sea una reforma rápida, oportuna, una reforma que aborde los aspectos que son el clamor de los ciudadanos. Presidente, ¿usted considera que hay un doble rasero en la Corte Suprema de Justicia? Yo no me voy a poner a hacer análisis de tribunales en específico. Lo que sí quiero hablar es sobre las reflexiones que debemos hacer como sociedad. Yo creo que la presunción de inocencia es un pilar fundamental en un Estado de Derecho. Y creo además que en cualquier Estado de Derecho, creo que las medidas, por ejemplo, como las medidas de aseguramiento, deben ser excepcionales. ¿Para qué? Para que las personas se puedan defender en libertad, gozando a plenitud de la presunción de inocencia. Porque la medida de aseguramiento ha sido contemplada sobre todo para casos de personas que representan una peligrosidad para la sociedad o que representan una amenaza para desviar el curso procesal. Quien ha ejercido la presidencia de Colombia y quien le ha servido al país debe tener la posibilidad de defenderse en libertad, entre otras cosas, porque ha tenido las más altas responsabilidades
que además son una clara demostración de honorabilidad y compromiso con la Constitución y la ley. Pero hemos visto además que en Colombia hay otros aforados que ejercen su derecho a la defensa con la presunción de inocencia en libertad. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Pero adicionalmente en Colombia hay criminales condenados que además están participando o están llamados a presentarse a la justicia transicional y lo pueden hacer en libertad. Y además muchos de ellos tienen garantizado que nunca irán a prisión si entre comillas dicen toda la verdad. Y yo sí creo que en nuestra sociedad es bueno hacer esa reflexión, porque ese doble criterio, ese doble rasero, esa doble condición, a mí me parece que muestra graves inconsistencias, más allá de la situación particular que estamos viendo con preocupación en este momento. Yo creo que sí hay un principio y es claro, ¿cómo es posible que un criminal capturado en flagrancia, que un criminal solicitado en extradición sea dejado en libertad para que vaya al Congreso de la República y un expresidente de la República no se pueda defender en libertad? Esa es mi opinión, no voy a entrar a calificar o a descalificar. Creo que esas son las reflexiones que todos nosotros debemos hacer y que claramente ameritan que la sociedad reclame consistencia y coherencia. Presidente, le quiero cambiar de tercio para que hablemos de la hoja de ruta del gobierno para estos 2 años. Usted lo ha llamado un nuevo compromiso por Colombia. Puntualmente, sobre el empleo, la última cifra fue el 19.8%, es muy alta, sin duda tiene que ver con la situación de pandemia por la que está pasando el mundo. ¿Cuál es la hoja de ruta para generar empleo? Y le sumo otra pregunta, ¿la ley de emprendimiento para cuándo? A ver, gracias Giovanni por esa pregunta. Primero, la situación de desempleo es preocupante en el mundo entero. Es un desafío muy grande para nosotros en Colombia y es el desafío más grande, aparte del desafío en salud que trae esta pandemia. Nosotros registramos en abril tasas de desempleo del 23%, en mayo llegamos al 21%, llegamos en junio a ese 19.8%, es decir, la reactivación está teniendo efectos, de pronto no con la velocidad que quisiéramos, pero lo que esto determina es que hay que avanzar con una reactivación de la vida productiva, con responsabilidad, con protocolos. Pero por otro lado, también queremos darle al país una gran inyección de inversión. Y ahí es donde nosotros estamos proponiendo el nuevo compromiso con Colombia, o más que proponiendo, estamos adelantando el nuevo compromiso por Colombia, que tiene inversiones por el orden de 100 billones de pesos, buscando 1 millón de empleos que traen recursos de capital privado, de capital público-privado y de capital público, y que van a permitirnos a nosotros avanzar en proyectos viales, avanzar en proyectos de vías terciarias, avanzar en proyectos portuarios y aeroportuarios, avanzar en proyectos mineroenergéticos, avanzar en proyectos de energías renovables no convencionales, avanzar en proyectos de economía digital y de economía naranja y también de economía cultural, y estamos también acelerando y adelantando obras PEDET, avanzando en la conectividad del país, también haciendo un énfasis grande en el sector de la vivienda. Entonces hemos combinado una serie de herramientas para acelerar esa inversión y que esa inversión se traduzca en puestos de trabajo. Y frente a la pregunta de la ley de emprendimiento, la hemos presentado y buscamos que este marco unifique institucionalmente toda la oferta para los emprendedores, que tengamos acceso y además promoción en materia de compras públicas, y algo también supremamente importante, que nosotros tengamos unos incentivos y criterios diferenciados para que los emprendedores en Colombia, vendiendo lo nuestro, puedan posicionarse, crecer y además escalar sus negocios. Presidente, si la principal acción para recuperar el empleo es la apertura gradual, ¿cómo impacta esto el compromiso con la salud? Y se lo pregunto porque a mayor apertura, más cifra de contagios, y las cifras están bastante altas. A ver, esa es una buena pregunta, Giovanni, porque partamos de la base que sobre el COVID-19 se conoce muy poco y lo poco que se conoce pues es bastante retador. 1, no hay vacuna. 2, no hay tratamiento. 3, nadie que lo ha tenido tiene garantizada una inmunidad. Y sabemos además que va a estar por un periodo largo. Entonces ninguna sociedad puede ni aislarse ni encerrarse indefinidamente. Lo que las sociedades tienen que ir es avanzando de manera progresiva en recuperar esa vida productiva. Y es lo que hemos venido haciendo en Colombia.
Nosotros hemos utilizado el concepto del aislamiento preventivo obligatorio y bajo ese concepto hemos ido liberando sectores hasta llegar hoy a más de un 80% de la capacidad de oferta productiva. Claro, tenemos que detonar también la demanda, eso es otro reto, pero lo hemos hecho con indicadores que nos permiten ser optimistas, más no triunfalistas, en términos de contagios por millón, muertes por millón, letalidad y tasa reproductiva del virus, entre otras. Y el reto que nosotros tenemos es cómo seguir dando esos pasos y al mismo tiempo sorteando los picos o los desafíos más grandes que trae la pandemia en distintos lugares del territorio. En la medida que vamos pasando los momentos más críticos, podemos ir dando también pasos adicionales y me refiero particularmente a aquellos espacios urbanos que son determinantes en el Producto Interno Bruto colombiano. Pero creo que hoy tenemos información, capacidades, ampliación de las unidades de cuidado crítico que nos dan a nosotros las herramientas y las condiciones para que podamos, en efecto, seguir recuperando gradualmente vida productiva y seguir administrando la atención en el sistema de salud. Presidente, la entrega de ventiladores para las unidades de cuidado intensivo, ¿cómo va? A ver, básicamente, Giovanni, nosotros empezamos esta pandemia con unas 5.300, 5.400 UCIs en el país. De hecho, Colombia es uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes, y lo digo antes de que empezara la pandemia. Y lo que hemos hecho es ampliar esa capacidad en más de un 60 o 70%. Hoy, gracias a la llegada de ventiladores al país, tenemos alrededor de 9.000 UCIs, más lo que ha sido la expansión natural. Y nosotros esperamos que en las próximas semanas, en las próximas 4 o 5 semanas, tengamos en el país de pronto 2.000 ventiladores más. Eso nos permitirá estar por el orden de las 11.000 UCIs. Eso es más que duplicar la capacidad que tenía Colombia cuando empezó la pandemia, y eso a nosotros nos vuelve un referente también en el continente, donde hoy tenemos cerca de 17 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. Es una cifra impresionante, superior a la de muchos países, inclusive desarrollados. Tenemos la Reserva Estratégica Nacional también haciendo dispersión, y en la distribución territorial, por supuesto, Giovanni, nuestra meta es cumplir rápidamente con toda la entrega, no solamente a Bogotá, sino al resto de los entes territoriales. Presidente, la ONU dijo que si los niños siguen en confinamiento indefinido, podría presentarse una catástrofe generacional. Eso lo dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. En encuestas, casi el 80%, un poco más, los padres prefieren no enviar a sus niños a clase presencial. Nos da miedo por los contagios, ni siquiera en modalidad de alternancia. FECODE se declara en desobediencia civil y algunas secretarías de educación dicen, por ahora clases presenciales no. ¿Qué piensa hacer el gobierno para generar esa confianza y que los padres envíen a sus hijos en el modelo de alternancia? Esa es una gran pregunta porque, en efecto, aquí hay que conciliar varias cosas. Como te lo dije, Giovanni, frente al COVID-19 no hay vacuna, no hay tratamiento y adicionalmente no hay inmunidad garantizada. Eso quiere decir que el COVID-19 va a estar presente en el mundo. Entonces, por eso yo hago la pregunta. ¿El modelo de alternancia qué busca? El modelo de alternancia lo que busca es permitir recuperar esa vida académica, pero con distanciamiento físico, con protocolos, donde los niños pueden estar un tiempo en casa, un tiempo en el colegio, se maneja por edades en el colegio, evitando aglomeración. Ese modelo tendrá que funcionar tarde que temprano, en Colombia y en el mundo, como en efecto está ocurriendo. Por una elemental razón, si los niños no recuperan esa vida académica, los niños van a empezar a tener problemas de desempeño académico, va a afectarles también psicológicamente no estar con sus amigos, la incertidumbre indefinida, etc. Y lo que hemos buscado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud es hacer una diferenciación de municipios que no han tenido ni un solo caso de COVID en más de 150 días. Municipios que han tenido una baja afectación, una mediana afectación y una afectación alta. Donde tengamos mediana y alta afectación, sabemos que el modelo de alternancia se diseña, está listo para aplicar, pero no entra todavía. Y en los otros lugares se van haciendo los pilotos y se va avanzando en ese proceso, pensando en los niños, pensando en su bienestar. Y claro, el otro reto que vamos a tener es que el mundo no sabe cuánto va a durar este proceso. Entonces, lo único que no puede decir es que el mensaje para los niños es: usted quédese en la casa hasta nueva orden. Yo creo que hay que ir dando pasos, siempre pensando en la salud de ellos, siempre pensando en el bienestar de ellos, pero dando pasos para que ellos también puedan retomar el trabajo en casa, el estudio en casa y también elementos de presencialidad. Eso es lo que el mundo hoy clama.
Claro, en América Latina hay muchos lugares donde hay preocupaciones. Yo creo que hemos venido trabajando con las secretarías de los municipios y eso nos va a permitir a nosotros dar pasos una vez pasemos los momentos quizás más críticos en algunos lugares del territorio. Bueno, este tema me lleva a la siguiente pregunta. Ya llevamos un año con la ley TIC. ¿Esa brecha digital que teníamos ha cedido un poquito aprovechando la coyuntura de la pandemia? A ver, yo creo, Giovanni, varias cosas. La ley TIC es una ley muy importante porque es una ley de convergencia. Y esa convergencia da mensajes sobre todo para la inversión en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos una agenda y es llegar al año 2022 con el 70% del territorio gozando de internet de alta velocidad. Y estamos avanzando en ese propósito. La ministra Karen Abudinen está en las regiones permanentemente entregando conectividad. Estamos entregando 10.000 puntos digitales entre escuelas, hospitales y otros lugares de entorno urbano que son muy importantes. Y estamos también en otro proceso. Y el proceso es cómo avanzamos en la digitalización aplicada a dos sectores, educación y el sector de la salud. Colombia ha venido avanzando mucho ya en telemedicina, consulta en casa y también avanzando mucho en términos de educación virtual. Hay lugares del territorio donde tenemos déficit, sin lugar a dudas, y estamos llegando con hardware, estamos llegando con software, estamos llegando con conectividad. Sabemos que todavía tenemos una brecha, pero mi meta, Giovanni, es cumplir lo que dijimos en el plan de desarrollo. 2022, 70% del país conectado a internet de alta velocidad. Y una cosa que si usted me permite destacar, la inclusión financiera también ha sido otro de los grandes ganadores a partir de la virtualización de nuestra economía. Sobre la vacuna, señor presidente, una vez esta aparezca, ¿cuánto tardará en llegar a Colombia las dosis que se requieren y a quiénes se les piensa aplicar primero? Nosotros hemos venido trabajando en las iniciativas multilaterales, en COVAX, que es la que se ha hecho con organismos de la salud, con filántropos, también en la iniciativa Gavi, que se maneja con la Organización Panamericana de la Salud. Hemos aproximado también bilateralmente a otros gobiernos, hemos mirado cuáles son los esquemas de algunos laboratorios que están más avanzados. Esto requiere fase 1, fase 2, fase 3. No necesariamente el éxito de una o dos de las fases garantiza el éxito de la vacuna, pero también estamos conformando una especie de grupo de tarea con el sector privado, con empresarios, para que ellos también con espíritu filantrópico puedan aportar en la búsqueda de esta vacuna. Y la idea nuestra es, con un equipo técnico que hemos conformado, evaluar las distintas iniciativas y proyectos que hay de vacunas frente al COVID-19. Hay cerca de 25 proyectos, pero hay que buscar con precisión cuáles pueden ser los más interesantes desde el punto de vista de tener posibilidad de éxito para nosotros buscar poder hacer test de esas vacunas en territorio colombiano, pero también estar en un lugar de la fila que nos permita acceder a ellas. Entonces, trabajamos en esa línea y usted me pregunta, ¿cuánto puede durar? Los procesos de universalización de vacunas son complejos y mucho más porque todavía no sabemos frente a esta vacuna, número uno, si es una vacuna permanente o si hay que anualizarla. Y la otra tiene que ver con las dosis y la otra tiene que ver con contraindicaciones. Y también cuando uno se pregunta quiénes deberían ser los primeros receptores, desde luego, población de riesgo, población con comorbilidades y preexistencias, personal de la medicina, y ir diseñando un ciclo de inmunización generalizada como lo hemos hecho con tantas patologías en el país. Presidente, hablando de crecimiento económico, ¿cómo van los proyectos estratégicos de energías renovables? Y se lo pregunto porque usted habló mucho de eso en campaña. Esa es una de las obsesiones mías. Mire, cuando empezó el país, nosotros teníamos alrededor de 50 megas de capacidad instalada de renovables. Hoy estamos por el orden de las 300 megas. Primer trimestre del año entrante estaremos en 350 megas y después viene un ciclo de aceleración a agosto del 2022 que tiene que superar las 2.000 megas. Es decir, Colombia hoy ha quintuplicado la capacidad instalada de energías renovables, principalmente eólicas y fotovoltaicas. En la línea de lo que es el compromiso por Colombia, estamos hablando de 25 proyectos, 9 líneas de transmisión, proyectos geotérmicos, eólicos y fotovoltaicos, y eso nos va a permitir a nosotros cumplir una meta que es pasar del 0.5% de la matriz de energía en renovables no convencionales a más del 10%, y dejar una hoja de ruta también para los próximos 10 años, donde queremos que Colombia no solamente llegue al año 2050 con una economía descarbonizada, sino que cuando me refiero a descarbonizada es que sea neutral en términos de dióxido de carbono, y por otro lado que sigamos liderando y seamos los líderes de la transición energética regional. Este gobierno, su gobierno, presidente, 2 años después, ¿le ha cumplido la paz?
Mire, Giovanni, muchas personas me preguntan, nosotros lanzamos un concepto, paz con legalidad. ¿Qué ha logrado paz con legalidad? Los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nosotros recibimos 2 planes elaborados, 16 tenemos hoy, hemos elaborado 14. Nosotros recibimos 200.000 hectáreas en el Banco de Tierras y le hemos agregado más de 700.000 hectáreas. Nosotros adicionalmente pusimos en marcha el catastro multipropósito, hemos hecho los pilotos, vamos a estar en los 170 municipios PEDET y vamos a hacer actualización catastral en todo el territorio colombiano, pero algo importante, gracias a ese ejercicio hemos hecho las 2 jornadas masivas más grandes de titulación de predios, que lo cual le da a la ciudadanía la posibilidad ya de tener un patrimonio y de con ese patrimonio darle vida productiva. Hemos avanzado de manera categórica en proyectos productivos individuales y colectivos y algo que también quiero destacar, hemos puesto en marcha una agenda de desarrollo rural de agricultura por contrato, vías terciarias que hacen parte también del gran compromiso por Colombia. Así que aquí los datos son muy claros, pero además enfrentando el delito también. Logramos la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos años, logramos las mayores incautaciones que ha registrado Colombia de drogas, hemos extraditado a más de 200 criminales y hemos participado en campañas multinacionales como la campaña Orión 1, 2, 3, 4 y 5, donde estamos haciendo interdicción. Y pongo todo esto porque la construcción de la paz con legalidad necesita el trabajo social en el territorio y también enfrentar con la justicia y la seguridad al crimen organizado. Presidente, ¿cuál es su principal reto legislativo para los 2 años que vienen? ¿La reforma pensional, la reforma laboral? Giovanni, yo creo que hemos tenido en estos 2 años avances importantes. Hicimos la reforma de las regalías, sacamos adelante la ley de las TIC, lanzamos 2 leyes de crecimiento económico, también pusimos en marcha la ley del veterano, la ley de vehículos eléctricos, la ley que hace obligatorio las declaraciones de renta a los funcionarios, la que hace obligatorio y público la declaración de conflictos de interés, la de pliegos tipos. Y yo podría enumerar muchas normas y yo diría en líneas generales hemos sacado adelante nuestra agenda legislativa. Y nosotros tenemos ahora varios proyectos importantes. Presentamos la jurisdicción agraria, hemos presentado también una reforma a la ley de vivienda, hemos presentado también, o vamos a presentar la reglamentación del sistema de regalías, avanzando con la ley de emprendimiento. Estamos también dando un paso muy importante en términos de protección de la niñez. Y claro, usted pregunta, 2 retos. Más que hablar de reformas pensionales, más que hablar de reformas fiscales, yo creo que nosotros necesitamos que en el año 2021 el país pueda tener consolidado un sistema estructural de protección a la vejez y que el país también pueda tener una senda fiscal sostenible en el mediano plazo, como lo presentamos con el marco fiscal de este año. Y fuimos el primer país que en medio de la pandemia presentó el marco fiscal y nosotros tenemos una expectativa de crecimiento superior al 5% en el año 2021 y además, que es importante también destacarlo, nosotros somos claros que en medio de la pandemia en la que estamos, este no es el momento de hablar de reformas tributarias. Lo que tenemos es que poner el país a crecer, iniciar esa reactivación de manera acelerada, gradual y con responsabilidad, y el país retomar la senda fiscal a partir del momento en que tengamos mayor crecimiento y dejarle además un orden fiscal a la siguiente administración en el año 2022. Presidente, usted ha trabajado en equipo con alcaldes, gobernadores en el manejo de la pandemia. En algunos casos ha sido una relación difícil, el caso de la alcaldesa de Bogotá. ¿Usted ha pensado en que la llave de la gradualidad quede solamente en sus manos, como lo propuso FENALCO? Giovanni, la gradualidad es muy importante que la trabajemos con los gobiernos locales, porque este es un país que es una república unitaria, pero también es descentralizada. Y esa descentralización también implica leer las realidades de cada uno de los municipios. Y ahí también hay competencias y hay que trabajar con ellos, porque no es solamente uno tomar una decisión desde Bogotá, se trata de mirar, por ejemplo, en un municipio, una decisión que tenga que ver con la apertura de un sector. Es muy importante el concurso y el acompañamiento de los alcaldes. Y yo creo que de pronto en algunos lugares hemos ido más lento, en otros más rápido, pero el balance es que haya articulación. Y esa articulación también permite que los gobernantes locales se involucren, orienten y con nosotros logren el doble propósito, proteger la vida y la salud y al mismo tiempo recuperar vida productiva. Presidente, ¿qué es lo más duro que usted como persona le ha tocado vivir por cuenta de esta pandemia? Cosas muy duras, Giovanni. Yo sufro mucho con las muertes. A mí realmente me estremece
me estremece cuando pienso en el dolor de las familias, cuando pienso que en estas circunstancias despedir a un familiar es muy impersonal, no hay tiempo para procesar el luto, para reunirse en familia, para abrazarse, para llorar, para recordar. Esa parte a mí me estremece mucho. La otra cosa que ha sido siempre un reto es fortalecer las capacidades de respuesta, que no falte esa capacidad de atención crítica. Y por supuesto una de las que a mí más me tocó la fibra tiene que ver con adoptar esa familia cuando nosotros declaramos el primer aislamiento, ver cómo se creó, ayudarnos hace bien con el liderazgo de María Juliana y el trabajo también del sector privado, del sector público, y ver cómo le llegaban a tantas familias en situación de dificultad los alimentos. Son cosas que a mí me emocionan, pero al mismo tiempo también me conmueven y me motivan. ¿Y cuál ha sido la decisión más dura de tomar? Yo creo, Giovanni, son muchas, pero la decisión más dura, yo creo que fue la del aislamiento preventivo obligatorio, la decisión más drástica que ha tomado un presidente en nuestro país. La tomamos para proteger la vida y la salud y al mismo tiempo para iniciar una senda de reactivación, después gradual, pero fue una decisión compleja que necesitaba más una gran capacidad de respuesta inmediata por parte del Estado. Gracias a Dios con el equipo de gobierno lo pudimos hacer, pero fue una decisión compleja, dura, exigente. Pero también debo decir gracias al pueblo colombiano, al trabajo en equipo con los gobiernos locales, hemos logrado que Colombia pues tenga indicadores de optimismo, no de triunfalismo, y al mismo tiempo reactive la economía, y en eso debo decir, la decisión fue dura, pero en equipo hemos logrado que el país vaya saliendo adelante. Señor Presidente de la República, Iván Duque, pues muchas gracias por atendernos a esta hora y feliz noche. Muchísimas gracias, Giovanni, ha sido un verdadero placer.